Le damos la bienvenida a Rigo también. Bienvenida, Rigo. Gusto verte. Yo me encontré al hermano Jorge esta semana. El hermano sí que ha estado malillo. Trae un problema en sus ojos, ¿verdad? Que le van a hacer una operación en un ojo para que estén orando por él. Nomás ocupa el financiamiento para que estemos orando para que pueda juntar para esa operación. Tenía la intención de venir hoy, nada más que dice que se le descompuso el estómago. Entonces, esperemos que ya la siguiente semana pueda estar con nosotros. Bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Dice el verso 14: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero que veamos la frase, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pues estamos llevando una serie de mensajes sobre cómo tratarnos unos a otros, cómo convivir unos con otros. Y aunque este pasaje va más allá que una iglesia local, va hacia toda la iglesia en general, lo podemos aplicar a las iglesias, a cada iglesia. Bien, vamos a ver el cómo y el por qué, ¿verdad?, de esta frase, pero vamos a mirar primero ese por qué. ¿Por qué debemos conducirnos o comportarnos en la casa de Dios? ¿Por qué debemos comportarnos en la casa de Dios? Bien, la casa de Dios en esta cita, ¿verdad?, no se refiere a un templo, ¿sí? No se refiere a ese edificio. Muchas veces se ha aplicado y se sigue aplicando esta porción a usarlo de esa forma para yo le llamo chantajear, ¿verdad?, a los hermanos. Pero va más allá que el templo, que el edificio, que ese lugar, ¿verdad? Si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dice, la casa no es mía, es la casa de Dios, ¿verdad? Y allí mismo explica qué es esa casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios o qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Sí. Y cada frase que pone el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de este apóstol es importante, porque no se refiere a una iglesia de un Dios muerto, ¿verdad? No se refiere a la iglesia de un Dios leyenda. Se refiere a la iglesia del Dios viviente, un Dios vivo. Un Dios vivo. Y analizando en la escritura qué es la iglesia, nos encontramos que la iglesia
ya dije, no es el edificio, es importante, pero no es el edificio lo más importante. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, murió y resucitó por nuestros pecados. Dice que el Espíritu Santo nos ha sellado para ser posesión de Él. Ser posesión de Él, y siendo posesión del Señor, le pertenecemos a Él. Ahora dice allá vamos a buscarlo en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Como decía el rey David, Salomón también, Dios no puede ser contenido en un edificio, ¿verdad? En unos muros, en un templo hecho de manos de hombres. Pero ha querido venir a vivir dentro de nuestras vidas, dentro de este cuerpo, para hacer templo de Él, para que este lugar sea su lugar de adoración, sea su lugar de entrega, de sacrificio, de todo a Él. Este templo es el templo, este cuerpo es el templo de Dios, y como tal, ¿verdad? Tiene un privilegio, pero también tiene una obligación de comportarse con dignidad, con la dignidad de Dios, ¿verdad? La iglesia, dice allí donde estábamos en Timoteo, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor debe ser y debe usar este título apropiadamente: columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene, ¿verdad? Sostiene los edificios, sostiene aquello que se va a poner arriba, tiene que estar fuerte. Cuando estaban haciendo el tren, la línea 3 del tren, pasaba ahí por Periférico y Juan Gil Preciado, ahí por la avenida Tezistán, veía unas columnotas de 15, 20 metros. Dije, ay, híjole, ahí va a pasar el tren. Imaginaba que iba a pasar el tren, y cuando la estaban fabricando, bastante acero, bastante cemento, dije, tienen que soportar el paso de muchas toneladas día tras día. Tienen que estar fuertes esas columnas. Imagínense que hubiéramos hecho unas columnas con poca varilla y con poco cemento allí. ¿Qué pasaría? ¿Verdad? No soportaría. Y la iglesia es la columna de la verdad, y debe estar fuerte en esa verdad. Debe estar fuerte y sostenida siempre en la verdad. Si ve el capítulo 4, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Desde el tiempo de Pablo son los últimos tiempos, y esos últimos tiempos, ¿verdad? Sobre todo cada vez que se va acercando más la venida del Señor, va a haber más gente engañando. Hay espíritus engañadores
y doctrinas de demonios por todos lados. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nos encontramos con toda falsedad de enseñanzas y de doctrinas constantemente, y cada día están saliendo nuevas y nuevas ideas, cosas que se le ocurren a las personas, a la gente, que dicen que soñaron, que dicen que vieron, pero que no están fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, la iglesia debe sostenerse firmemente como ese poste en la verdad, ese baluarte. Un baluarte era aquella parte de los castillos en aquel tiempo, principalmente en las esquinas. Se hacía una parte como redonda o pentágono de 5 lados, donde era como una trinchera, pues, una trinchera donde se estaban de ahí defendiendo todo el edificio, todo el castillo. Se ponían ahí los guardias, los soldados, para poder defender aquel castillo, les digo. El baluarte. Nosotros, la iglesia, debemos ser el baluarte de la verdad también, ¿verdad? Entonces, sostenemos y defendemos la verdad. Sostenemos y defendemos la verdad. Y nos van a decir que tengamos tolerancia con las mentiras, que respetemos sus ideas cada vez que nos dicen una mentira. Pues es que deben de respetar nuestra creencia, deben de respetar lo que nosotros estamos diciendo, pero ellos no tienen respeto, ¿verdad?, de Dios. Sus mentiras no deben ser toleradas, ¿verdad?, y seguidas por nosotros los creyentes. Debemos sostenernos en la verdad de la Escritura. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo estaba en una iglesia en Éfeso, era un joven pastor allá, y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, les digo, no nada más es aquí, es como iglesia, cómo debemos conducirnos, cómo debes guiar a estos hermanos que han creído, que han confiado en Dios, ¿verdad? Entonces, a todo el hermano que te encuentres debes de estarles mostrando todo esto que te estoy enseñando. Y pues son 2 cartas las que le escribió Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le dice: esto te escribo. Y si ustedes notan todas las instrucciones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 en esta carta, pues son muy importantes para el ministerio, pero ¿verdad?, nos enseñan cómo llevar una vida edificante en nuestras iglesias. Dice, esto te escribo. Pablo le escribió todas estas cosas a Timoteo. Pablo era el apóstol, uno de los apóstoles. No tenían ellos el Nuevo Testamento. Y así como en la escritura de Pablo, están las otras escrituras de los otros apóstoles, que también, ¿verdad?, son importantes para
que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. La Escritura, hermanos, es importante, les digo, para que sepamos cómo debemos conducirnos. Era pastor, no porque era pastor ya sabía todo este joven, ¿verdad? Cada vez que nos encontramos a un siervo de Dios, pues sí, lo debemos de respetar, debemos de tomar en cuenta su unción, pero no creamos que lo sabe todo. Sí. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando llegó a Berea, los hermanos, cuando escucharon lo que Pablo les decía, no se dejaron embobar por lo que les estaba diciendo. ¡Ay, sí! ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Pablo! Así se habla, Pablo. No. ¿Qué dice? Ellos escudriñaron en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Si estamos parte de la iglesia, si queremos conducirnos debidamente en la iglesia, tenemos que ir a lo que nos dejaron los apóstoles, al legado de los apóstoles. Aquí está todo en la palabra de Dios. Aquí está todo lo que vino, lo que está por venir. Aquí está. Nadie le puede añadir ni quitar a lo que ya está escrito, a lo que Dios ya estableció. Todo aquello que venga contrario a lo que Dios dice debe ser considerado herejía. ¿Sí? Y defendamos esa verdad. Yo estaba viendo esta semana allá en Jeremías. Jeremías, pues era un profeta que no era muy aplaudido en su momento por el rey. Se encuentra que pues a Sedequías no le gusta que le hablen la verdad. Ya, Sedequías, vas a ser llevado cautivo. Y muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. No nos agrada que nos hablen con la verdad muchas veces. ¿Saben por qué los mentirosos tienen más gente? ¿Verdad? Por eso, porque no hablan con la verdad. Y allí estaba Sedequías llamándole Jeremías llamándole la atención por lo que Dios decía a Sedequías. Y Sedequías dice: no me agradas, vamos a encarcelarte. Y viene otro profeta que se llamaba Ananías, y Ananías llega y le dice al rey: te va a ir bien, no le creas a Jeremías. Jeremías es un mentiroso. Y le dice Dios: dile a Ananías que este año se va a morir, porque sepan quién es el verdadero. Conozcan quién es el de verdad. Lo que yo te dije se va a cumplir. Lo que dijo Ananías no se va a cumplir. Y dice también allá Moisés en Deuteronomio 28, que si hay un profeta que aquello no se cumple, es un profeta mentiroso, ¿verdad? Así que siempre debemos tener nuestra mirada en la Escritura, nuestro sentido de nuestros sentidos aquí despiertos en la Escritura, porque nos pueden engañar fácilmente, nos pueden llevar a un lado donde no debiéramos ir. Entonces, cuando nosotros
nos dejamos guiar por la palabra de Dios, créame hermanos, que vamos a estar sólidos, vamos a estar fuertes. La palabra de Dios es nuestra base segura, es nuestra base más firme. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios va a permanecer por siempre. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Como fuego, la palabra de Dios como martillo, es la palabra de Dios que calma la sed, que calma el hambre espiritual, es la palabra de Dios la que da vida, es la palabra de Dios. Así que concentremos nuestra mirada allá a la palabra de Dios. Hay una amiga que está siguiendo una doctrina, no sé ahorita exactamente de dónde viene esa enseñanza, pero les digo, está combinando escritura con sentimientos y pensamientos del ser humano. No es posible. Muchas sectas se han formado así. Muchas sectas están conformadas así, ¿verdad? Le dan más importancia a lo que piensa el hombre, a lo que dice el hombre, muchas veces por la conveniencia del dinero. Las sectas más fuertes están centradas en esa conveniencia del dinero. Se han dejado guiar y sobornar por todas estas falsas enseñanzas. Llega el poderoso y les dice, quiero que se hagan las cosas así. Oiga, pero es que creemos acá de esta manera. No, quiero que se hagan así. Y bueno, sí, vamos a hacer lo posible para cambiar esa enseñanza. Ya no vamos a hablar de esto. ¿Sí? Hay una iglesia gay. Si hay una iglesia gay, si se dicen cristianos y predican la Biblia, ¿sí? Pero allí donde está la verdad de ese trastorno, totalmente cambiado, no quieren hablar de eso. Hermanos, cuando en las iglesias no se quiere hablar de un tema que dice la Escritura, hay que tener cuidado. Tenemos que hablar de toda la Escritura, de Génesis, Apocalipsis, claramente, totalmente. Ninguna escritura, ninguna profecía es de interpretación privada. El Espíritu Santo está en la iglesia para guiarnos a cada uno de nosotros a todo esto. Hermanos, entonces si tenemos que conducirnos debidamente en la iglesia, solamente va a ser a través de seguir los pasos de la Escritura. ¿Sí? Y queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que esté firme en la palabra de Dios. Y vamos a seguirlo anunciando y vamos a seguirlo hablando. Y si hay una inconveniencia con alguien, vamos a tratarlo con la palabra de Dios. Y si se quiere enojar con Dios porque Dios dice eso así, Dios dice que no debes de mentir, y a mí me gusta la mentira, pues dígale a Dios, Señor, ¿por qué dices que no debo mentir? Si dice que no debes chismear y andas chismeando, dígale a Dios por qué andas de chismoso. Señor, ¿por qué pusiste eso? Cualquier cosa que no le guste, pero que Dios dice lo contrario, dígaselo a Él, ahí en su palabra. ¿Por qué lo pusiste así? ¿Verdad? Porque tenemos que ser columna y baluarte de lo que dice la palabra de Dios. Columna y baluarte. Vamos a orar. Vamos a orar.
cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, como iglesia, cómo debemos ser. Puede dejar todo, hermano, todo lo que quiera puede dejar. Pero no deje la palabra de Dios. Céntrese en la Escritura, en lo que Dios dice. Escudriñela. Escudriñela cada día más y más. Sí, escudriñela y dígale al Señor, Señor, guíame en tu verdad. Como en esta carta, los otros escritos apostólicos, todo el Nuevo Testamento, son nuestra base de conducta como iglesia. Como iglesia. Haremos bien estar atentos a la palabra de Dios. Puede estar pensando, ay, este pastor es aburrido al hablar la palabra de Dios. Pero si este pastor te está enseñando la palabra de Dios, escúchalo. Escucha la palabra. Puedes escuchar a un pastor que tenga bastante entusiasmo, que sea muy carismático, pero estar bien fuera de la palabra de Dios. Ten cuidado ahí, por favor. Escucha la palabra de Dios, no escuches al hombre. Escudriña lo que te dijeron para ver si es cierto. Escudriñalo. Medita en la palabra día y noche. Cada día medita en ella. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Padre, guíanos, Señor, a ser una iglesia que se sepa conducir, Señor, adecuadamente en tu obra, Señor, en tu casa. Que seamos esa iglesia, Señor, columna y baluarte de la verdad. Que sostengamos y defendamos la verdad en todo momento. Gracias, Señor. Pedimos tu misericordias por nuestros hermanos enfermos, por la hermana Rocío, Señor, por el pastor César, por Raúl, Señor, por el hermano Jorge también, Señor, por su vista. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en él. Aún en la tempestad.